Y como todas las clases, siempre empezamos con la domiciliaria del tema anterior. Habíamos repasado las guerras mundiales y nos faltaba responder las domiciliarias. Muy bien. Ahí están las preguntas domiciliarias, muchachos. Ajá, asumo que ustedes ya las han resuelto. Jóvenes responsables de la Academia APU. Muy bien, chicos. Ahí está. Bien, bien. A ver. La pregunta 1 es sobre el socialismo científico. No corresponde pues a las guerras mundiales, sino a un tema anterior, pero pues tenemos que ya estar en la capacidad de contestar cualquier pregunta de cualquier momento de la historia, ya que somos un ciclo de repaso y pues estamos ya en esa capacidad. A ver, el socialismo científico es una ideología política que surgió en el siglo XIX, claro, con los aportes ideológicos de Carlos Marx y Federico Engels, estos alemanes, que construyeron, ¿no?, las bases de este socialismo científico. Digo las bases porque después otros intelectuales, otros ¿no?, políticos irán, pues, ¿no?, agregando más a este cuerpo ideológico del socialismo científico, que también hemos llamado pues el marxismo o el comunismo. Comunismo como ideología, no como una sociedad sin clases, sino entendiéndolo como una ideología. Muy bien, chicos, me están dando como respuesta. A ver, me dicen que la clave es la B. A ver, creo en ustedes, así que vamos a marcarla una vez, ¿ya? Pero quiero terminar de leerla. En ese entonces, siglo XIX, planteó el socialismo científico su diferencia con el socialismo utópico. Claro, a principios del siglo XIX, otros intelectuales como Carlos Fourier o como Owen o Saint-Simon, representantes del socialismo utópico, habían defendido también el socialismo, pero desde un punto de vista diferente. Así que los socialistas científicos, Engels, Marx, van a distanciarse de los socialistas utópicos al explicar que el cambio social se establecería a partir de. Correcto. ¿Qué tienen en común entonces ambos socialistas? Tienen en común su crítica hacia la propiedad privada, ya que consideran que la propiedad privada genera una sociedad clasista. Y para poder eliminar esas diferencias de clase, esas injusticias sociales, es necesario, pues, reemplazar a la propiedad privada de los medios de producción por una propiedad social, colectiva, estatal de los medios de producción. La diferencia entre ambos socialistas, entre ambos socialismos, está en ¿y cómo? ¿Cómo hacemos el cambio social? Mientras el socialismo utópico planteaba una transformación pacífica, convenciendo a la burguesía de compartir la propiedad, compartir los beneficios con sus trabajadores, los socialistas científicos consideraron que eso era una utopía, que la manera para transformar la sociedad era mediante la lucha de clases. Correcto, muchachos, la lucha de clases. Bien, aquellos que me han mandado la clave, sobre todo los primeritos, ¿ya? Carla, Gianfranco, Kevin. Así es, tanto Kevin Cóndor como Kevin Giles. Angelo. Muy bien, chicos. Y muchos más que me han dado la clave B. Muy bien, entonces una de las diferencias sustanciales es que el socialismo utópico se opone a la lucha de clases. Quiere más bien que ambas clases, la de los obreros y la de la burguesía, se concilien, puedan vivir armónicamente compartiendo los beneficios. Pero para Marx y Engels, los socialistas científicos, eso es utopía. Eso no va a pasar. Que la historia nos ha enseñado que la transformación se da por medio de la lucha de clases.
Ellos plantearon que la historia es la historia de la lucha de clases. Así que el proletariado tiene que organizarse en un partido único, tiene que luchar en una revolución, tiene que tomar el poder, tiene que eliminar la propiedad privada de los medios de producción. Y así se hará el cambio social. Estas ideas, como sabemos, se aplicaron en Rusia, la Revolución Rusa, que sin embargo a la larga pues no se llegó al objetivo inicial, ¿no? El objetivo era pues una sociedad sin clases que no se logró concretar en la historia de la Unión Soviética. Bien, en la 2, la paz armada fue el periodo donde las grandes potencias del mundo del siglo XIX y principios del XX ambicionaban poseer más colonias. Claro, la paz armada, que son acá están las fechas, entre 1871 y 1914, pues la paz armada son estos 40 y tantos años que coinciden con lo que hemos llamado la época del imperialismo, aquella época en la cual las grandes potencias consiguieron más colonias, sometiendo a los pueblos de África y de Asia. Muy bien, pero esa expansión imperialista de las potencias va a traer como consecuencia el conflicto entre ellos, porque al final se acabaron los territorios donde dominar en África, Asia, Oceanía, y van a buscar quitarse entre ellos las colonias. ¿Qué es lo que nos preguntan? A ver, ¿qué episodios históricos ocurrieron dentro de estos años que corresponden a la paz armada? Allá piden que identifiquemos qué es verdadero, qué es falso. Debe estar complicada la 2 porque no me mandan todavía ninguna clave, chicos. ¿Ah? Y esto ustedes lo han revisado, ¿ah? Una semana, lo han chequeado, lo han confirmado. A ver, dedo, dedo, ¿ya? Vamos a ponerle un puntito. ¿Ya? Yo recién estoy leyendo la pregunta. A ver, otro punto para la D, ¿ya? A ver, veamos. España fue derrotada por Estados Unidos durante la Guerra Hispanoamericana. Sí, esta guerra de 1898, o sea, está dentro de la paz armada, en efecto, fue una victoria de los Estados Unidos sobre España. Estados Unidos supuestamente estaba defendiendo pues la libertad de aquellas colonias que aún seguían en manos de los españoles. ¿Te recuerdan? Cuba, Puerto Rico, las Filipinas. Al final lo que Estados Unidos buscaba era tomar el control de esos territorios, no tanto su independencia, ¿no? España perdió las últimas colonias que tenía de su viejo imperio. Estados Unidos crecía pues como una nueva potencia imperialista. Así que esto es algo correcto y esto está dentro del periodo de la paz armada. Rusia fue derrotada por Japón durante la guerra ruso-japonesa. Pues en el año de 1904 y 1905 se pelearon Rusia contra Japón por el control de Corea, de Port Arthur. En efecto, Japón derrotó a Rusia. Y esto corresponde a la paz armada, pues los años que he mencionado, 1905, sí están dentro de la paz armada. Así que le ponemos su check también. A ver, ¿qué dicen los muchachos? A ver, otro punto para dedo. Todas son correctas. A ver, veamos. Durante este contexto de la paz armada, estallaron tanto la crisis balcánica como la crisis marroquí. Pues en efecto, a principios del siglo V se dieron un par de guerras balcánicas, luchas entre las naciones en los Balcanes que conseguían su independencia. Me refiero pues a Grecia, Rumanía, Bulgaria, Serbia, etcétera, que buscaban expulsar de los Balcanes al imperio turco otomano que dominaba esa zona. Como también la crisis marroquí, una disputa entre Francia y Alemania por el control de Marruecos, una colonia al norte de África. Ambos casos se dieron en efecto dentro de la paz armada,
y nosotros los hemos visto como antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Formación de alianzas que rivalizaron a partir del año 14. Claro, estas alianzas son pues la Triple Alianza y la Triple Entente. Muy bien, muchachos, entonces la respuesta D era correcta. ¿Ah? Bien, bien. A ver, la 3. La Primera Guerra Mundial fue el escenario, armamentos nuevos, la guerra se prolongó. Allá, lo que nos preguntan es por qué la guerra se prolongó en el espacio francés durante casi todo el año de 1915. Ya, a ver, me dicen que la respuesta es la C. Ajá, la C. A ver, y en efecto, ya, es la C. A ver, al inicio, Alemania, la que, digamos, inició esta guerra, Alemania buscaba una guerra corta, una victoria rápida, a través de una guerra de movimientos rápidos. Por eso, sin importar la neutralidad de Bélgica, Alemania invadió Bélgica. Desde ahí entró a Francia, buscando derrotarla prontamente. Es cierto, ¿no? Bueno, lamentablemente, para intereses de Alemania, Rusia le atacó por la espalda, Inglaterra fue a ayudar a Francia, y así Alemania terminó peleando en dos frentes. En el frente occidental, es decir, en territorio francés, los alemanes fueron detenidos por las fuerzas francesas e inglesas, ¿ya? En la batalla de Marne, o Marne, ¿ya? Pero en vez que ellos sigan enfrentándose ahí en la intemperie, en campo abierto, lo que habría generado pues que las muertes sean tan rápidas que tengamos pues un vencedor allí prontamente y que la guerra pues no se alargue tanto. Sin embargo, lo que ocurrió es que tanto el ejército alemán como el ejército franco-inglés crearon sus trincheras que se extendían en el norte de Francia y hasta territorio belga, la trinchera alemana y la trinchera pues anglo-francesa. Y estas trincheras van a ser muy difíciles que puedan ser tomadas por el enemigo, ya que eran, como dice la C, infranqueables. Así, esta guerra de trincheras en el frente occidental, en el territorio francés, hicieron que la guerra se alargue, porque apostaron más por una guerra defensiva que por continuar, ¿no?, las ofensivas, ya que pues querían evitar la pronta derrota a ambos frentes, a ambos enemigos. Así que, muy bien, ya, muy bien chicos, la C, correcto, Kevin, Camila, Ángelo, Gianfranco, ajá, Carla, Will, muy bien. En la 4, Revolución Rusa. El triunfo de la revolución bolchevique a la revolución de Lenin provocó la caída de Alejandro Kerensky, ya, pero su gente, junto con aquellos que querían que vuelva el zarismo, formaron el Ejército Blanco. El Ejército Blanco, dijimos, fue el ejército de todos aquellos que quisieron acabar con la revolución bolchevique, acabar con los comunistas de Lenin, Trotsky, Stalin. Quisieron evitar que ellos se consoliden en el poder, evitar estas transformaciones socialistas que ellos pues pensaban realizar. Pero el Ejército Blanco fracasó, fue derrotado pues en la guerra civil rusa. Fueron derrotados por un ejército que los bolcheviques habían organizado, sobre todo Trotsky, que había organizado este ejército. A ver, ¿qué dijeron los chicos? La C, muy bien, el ejército rojo. Decíamos que en la guerra civil rusa, de 1918 a 1922-23, se enfrentaron el ejército blanco y el ejército rojo. Los rojos defienden la revolución comunista, los blancos buscaron
evitar que se consolide ¿no? el comunismo y más bien volver al pasado, volver al zarismo. Con el triunfo del Ejército Rojo, pues, se consolidó la revolución comunista. Rusia se transformó en la Unión Soviética. En la 7, esto es Segunda Guerra Mundial. La batalla de Normandía fue una de las más importantes de la Segunda Guerra, se peleó en el año 44, entre los aliados occidentales. ¿Quiénes eran ellos? Pues sobre todo un par. Estaba Gran Bretaña y los Estados Unidos de América, los aliados occidentales. Y al otro lado se encontraba un aliado que era la Unión Soviética. Sí, en este tiempo los comunistas de la Unión Soviética y los capitalistas de Gran Bretaña y Estados Unidos se habían unido para derrotar juntos a un enemigo en común que era pues la Alemania nazi. Hitler, los fascistas de Alemania, Italia y Japón. Ya le habían dado un primer gran golpe en la batalla de Normandía, cuando los rusos lograron derrotar pues a un fuerte ejército alemán. Pero ahora se dio este segundo gran golpe, la batalla de Normandía, donde los aliados occidentales derrotaron a los nazis, ¿ya? En esto que también es conocido como el Día D. Una consecuencia de esta batalla, ¿cuál fue? A ver, ¿qué dicen los chicos? A ver, beso, beso. A ver, la derrota inmediata de Alemania. Inmediata. Esta palabra, ¿no te parece demasiado? Porque Alemania fue derrotada en 1945. Acá dice 44. Todavía Alemania va a aguantar medio año luego de la batalla de Normandía. Inmediata me parece demasiado, ¿ah? ¿Eh? Ah, entonces puede ser la A. A ver, la A. La apertura de un segundo frente de guerra contra Alemania. Claro, sería la A. Porque acabo de mencionar que luego que la Unión Soviética derrotó a los nazis que invadían su territorio en la batalla de Stalingrado, allí abrió la Unión Soviética el primer frente de guerra contra Alemania, frente oriental. Y ahora que han llegado los norteamericanos y los ingleses a Normandía, se abre el segundo frente de guerra contra Alemania, el frente occidental. Y a la larga, pues, Alemania atacada en dos frentes, aguantó unos meses hasta pues ser completamente invadida. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en efecto, la batalla de Normandía abrió el segundo frente contra Alemania. Stalingrado abrió el primer frente. En ambas guerras mundiales, pues, Alemania ha caído así luchando en dos frentes. ¿Ya? El error de la B es eso de inmediato. ¿Ya? Inmediato. Para que sea inmediato puede tener que ser que máximo puede al mes siguiente, ¿ya? O unos días después, ¿no? Pero Alemania aguantó todavía varios meses. Ok. Bien, entonces, muchachos, dejamos esto, que era la tarea domiciliaria, que ustedes han resuelto. Bien, vamos entonces ahora a las 15 nuevas preguntitas que se les ha enviado por el intranet y que yo pues he colocado en esta diapositiva. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que recordar aquí son varios episodios de la Guerra Fría. No podemos, pues, recordar toda la Guerra Fría porque necesitaríamos unas 10 horas. No tenemos, ¿no? Tenemos una hora nomás. Así que vamos a centrarnos, pues, en aquello que nos plantea la pregunta, ¿ya? Que son, pues, puntos importantes, ¿no? No podemos, pues, colocar cualquier punto de la Guerra Fría, uno que no nos sirva para el examen de admisión. Tiene que ser algo, pues, que pueda venir, ¿no? ¿Ya? Y como nosotros hemos leído pues todas las preguntas del examen de San Marcos, pues, y de otras universidades, pues ya más tenemos una idea, ¿no? De qué puede venir. Claro, nos podemos equivocar también. Ayer, por ejemplo, no pude predecir el resultado, ¿no? A ver, eh, ayer en la elección me refiero, ¿no? Ok, a ver.
La Guerra Fría nos explican primero que es la Guerra Fría, un periodo de fuerte tensión entre Estados Unidos de América y la Unión Soviética. Claro, así es, desde 1945, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, hasta 1991, en que colapsó la Unión Soviética, se desarrolló la Guerra Fría, que estoy aquí conceptuándolo como un periodo, ¿ya? Para algunos pues es un periodo, para otros pues es una, ¿no? Rivalidad, para algunos es la Tercera Guerra Mundial entre comillas. Acá estoy eh, tomando como un periodo. Esto es letra, muchachos, es sociales, las cosas no son exactas, esto se interpreta, hay diferentes interpretaciones a las cosas, ¿ya? Acá lo estamos viendo a la Guerra Fría como un periodo. Muy bien, el mundo se dividió en dos bloques antagónicos, el bloque capitalista encabezado por Estados Unidos y el bloque comunista por la Unión Soviética. Tenemos que identificar si estos enunciados son verdaderas o falsas, ¿ya? Entonces hay que ver eso. Muy bien. A ver, la mayor parte de los estados de América y de Oceanía fueron aliados de los Estados Unidos. La mayor parte de los países de América y Oceanía. ¿Eso es verdadero o es falso? Pues tal vez para recordarlo, ¿ya? Eh, podemos utilizar unos mapas y aquí en este mapa vemos pues justamente a los continentes, ¿ya? Ahí están. La parte que está de color azul en diferentes tonos vienen a ser los países capitalistas, ¿ya? Los países que van a abrazar a los Estados Unidos como aliados. Y los países que están de color de un tono rojo, ¿sí? Este rojo medio raro, pues son los países comunistas, ¿ya? Aquellos que van pues a alinearse con la Unión Soviética o por lo menos han tenido un acercamiento con la Unión Soviética, ¿ya? Entonces, como vemos en el mapa, en el caso de Europa, Europa está partida en dos. Entonces, Europa Occidental capitalista, Europa Oriental comunista. Si vamos a África, también está dividida en dos, ¿no? No exactamente así, dos regiones claras, pero está partida, ¿ya? Muy bien, si vemos Asia, igual, la mayor parte de Asia cayó en el comunismo y zonas que están al sur se mantuvieron en el capitalismo. Si vemos Oceanía, que está aquí, Oceanía, pueden ver Oceanía, ¿no? Australia y Nueva Zelanda y costado y otras islas, pues zona capitalista. Y si zona capitalista, pues es una zona que va a tener pues a Estados Unidos como cabeza. Y si vemos América, que es lo que más nos importa a nosotros, vemos que América también está azulita. Latinoamérica, Perú, ¿ven? Está azulito. Ahí está, ¿no? No se nota, pero Cuba sí está de color rojo, Nicaragua también, ya que eran pues los países que se volvieron socialistas o comunistas en esta Guerra Fría. ¿Ya? Pero la mayor parte capitalistas. Muy bien, entonces recordando eso, ya podemos afirmar que el primer enunciado es verdadero. La mayor parte de los países de América, incluido Perú, y de Oceanía, fueron aliados de los Estados Unidos. En los comunistas, bueno, Europa Oriental, gran parte de Asia y también pues una buena parte de África. El Pacto de Varsovia fue la alianza de los estados comunistas de Asia y Europa. Hemos visto en este primer mapa que hay países comunistas, pues, en casi todos los continentes. Y realmente todos esos países comunistas integraron el llamado Pacto de Varsovia. Aquí tenemos que recordar, muchachos, que en la Guerra Fría se formaron dos pactos militares, dos alianzas militares. Por un lado está la OTAN, ¿ya? Alianza de las potencias capitalistas, y por otro lado está el Pacto de Varsovia, que surgió
para enfrentar a la OTAN si llegaba a darse la Tercera Guerra Mundial. Muy bien. En este otro mapita que ya hemos visto pues anteriormente, en este mapita encontramos pues que eh, miembros de la OTAN o del Pacto del Atlántico eran los países de Europa occidental, ¿ya? Los que están en azul oscuro, Portugal, Francia, Reino Unido, Italia, la RCA, Bélgica, Noruega, etcétera. Y aquí falta pues la cabeza de la OTAN, los Estados Unidos de América. Uh-huh. Muy bien. En cambio, los países que están en rojo, pues son los integrantes del Pacto de Varsovia. ¿Ya? Ahí está su cabeza, la Unión Soviética. Y también integran el Pacto de Varsovia Polonia, la República Democrática Alemana, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria. Muy bien, ellos son los integrantes del Pacto de Varsovia. ¿Ya? Miren, son solo europeos los que integran el Pacto de Varsovia. ¿Ya? No los países de Asia, que eran comunistas, o los de África, que eran comunistas. ¿Ya? Integran el Pacto de Varsovia los países comunistas de Europa. No todos, porque Yugoslavia era también un país socialista o comunista, pero no fue parte del Pacto de Varsovia. Fue, digamos, un país socialista rebelde, digamos, frente a la Unión Soviética. Sí, yo soy comunista, dirá Tito, el dictador de Yugoslavia, pero no me voy a alinear a la Unión Soviética. No voy a caer bajo su dependencia. No voy a ser su satélite. Y así, pues, en Yugoslavia habrá una corriente socialista o comunista diferente. Entonces, cuando leemos que el Pacto de Varsovia fue la alianza de los estados comunistas de Asia y Europa, pues tenemos que decir que esto es falso, ya que los de Asia, como China Popular o Corea del Norte o Vietnam, quedaron fuera. ¿Ya? Hubieron otros pactos con ellos, pero no el Pacto de Varsovia. A ver, claro, es correcto eso, Ximena, los países europeos orientales, excepto Yugoslavia. ¿Ya? Claro. Yo preferiría decir los países comunistas de Europa, excepto Yugoslavia, porque en Europa oriental también hay una excepción. Si vemos el mapa otra vez, nos encontramos que, a ver, si vemos el mapita, nos encontramos que dentro de Europa oriental está también Grecia. Y Grecia está del bando de Estados Unidos. Grecia, miembro de la OTAN. ¿Sí? Y Turquía, que tiene su pedazo en Europa Oriental también, de igual manera, ¿no? ¿Ya? Cuando hablamos de Europa Oriental, Europa Occidental, pues lo vemos a grosso modo, pero no es que exactamente todos los países de Europa Oriental fueron comunistas, ¿no? No exactamente como podemos ver, ¿no? En el mapa. Ok, muy bien. Entonces, ahí está. Muy bien. Entonces, así, de manera general, el Pacto de Varsovia fue integrado por los países comunistas de Europa Oriental, excepto Yugoslavia y también una Albania que abandonó. Y la OTAN, o Pacto del Atlántico, estuvo integrado por, no todos, pero sí, eh, la mayor parte de los países de Europa Occidental y también Norteamérica, Canadá y Estados Unidos. Yugoslavia fue el principal aliado europeo de la Unión Soviética. El principal aliado europeo. Acabamos de decir que no, Yugoslavia más bien fue un rebelde. Turquía es de la OTAN, sí, Turquía ya se integró a la OTAN, correcto, ¿ya? Y Turquía no podemos decir porque está en Europa Occidental, ¿no? ¿Ya? OTAN le llaman así OTAN porque es la organización del Tratado del Atlántico Norte. El Atlántico Norte es lo que separa, pues, Norteamérica de Europa Occidental. Pero no todos tienen costas, pues, en Europa, perdón, en el Atlántico Norte, ¿no? El nombre como que no encaja, pero
es lo de menos, ¿no? La intención original fue esa. Ya otros se sumaron, pues, con el tiempo. Así que Yugoslavia fue un país socialista más bien rebelde frente a la Unión Soviética. ¿Ah? Tito, pues, pechó, como dicen, pues, a Stalin, ¿ya? Y a los demás gobernantes de la Unión Soviética. Tito, ya el gobernante yugoslavo de esa época, el mariscal Tito. Pero también dentro del bando capitalista hubieron así gente que dijo, ¿por qué vamos a aliarnos con Estados Unidos? Estados Unidos quiere que seamos sus satélites, ¿ya? Hubieron resistencias en algunos lugares, pero oficialmente los países terminaban aceptando porque los países de Europa Occidental tenían el temor de que la Unión Soviética quiera llevar el comunismo a toda Europa Occidental. ¿Ya? Como lo había hecho ya en gran parte de Europa Oriental. Y esta Europa Occidental, que antes había dominado el mundo, ahora no tenía las fuerzas suficientes para detener a una poderosa Unión Soviética. Por eso que Europa Occidental necesitaba, ¿a quién? Pues necesitaba como padrino, como, ¿no? Guardaespaldas a los Estados Unidos de América. ¿Ya? Y hasta el día de hoy, pues, hay una necesidad de parte de Europa de tener a Estados Unidos como pues un brazo fuerte por si Europa, la Unión Europea, pues enfrenta a Rusia, ¿no? Estamos hablando ya de tiempos actuales, ¿no? Rusia, ¿no? Contra la Unión Europea, entonces pues Europea necesita a Estados Unidos. Ok, a las organizaciones políticas del bloque occidental, así le llamamos a los países capitalistas, ¿ya? En sí, no todos están en la zona occidental, pero así se le conoce. Eh, a sus organizaciones políticas se les conoce como democracias populares. Democracias populares. Mm, ¿Es correcto ese término? Democracias populares. No. A ver, voy a poner este término. ¿Dónde? Voy a poner, esto es falso. Voy a poner ese término. ¿Dónde están? A ver, vamos a verlo. Los países de Europa Oriental, los comunistas. Entonces, ellos van a denominar a sus regímenes políticos, les van a llamar democracias populares, para diferenciarlos de las democracias liberales o burguesas que estaban instaladas pues en los países capitalistas. Ya, ustedes son democracias burguesas, que en el fondo son dictaduras burguesas, decían los comunistas. En cambio, nosotros tenemos una verdadera democracia, una democracia popular, ¿no? Dentro del discurso, pues, de los comunistas. En el discurso de los capitalistas, pues, ellos se consideraban solamente ellos democracias y lo que había, pues, en los países comunistas eran dictaduras, pura dictadura, ¿no? Totalitarismo. Pues cada, ¿no? Bando, pues, argumentó, ¿no? De una forma defendiendo, pues, sus intereses. Así que si hablamos de democracias populares, pues ese término se aplica a los países socialistas o comunistas, no a los capitalistas. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuál es la clave en esta primera? Pues solo hay una correcta, muchachos. Marcamos la A. La A. Muy bien, continuemos. A ver. El siguiente cartel, este de acá. Muy bien. Dice que fue difundido en el contexto de la aprobación del Plan Marshall. El Plan Marshall, como sabemos, a ver, vamos a recordar sobre el Plan Marshall, llamado así porque fue diseñado por un secretario de Estado de los Estados Unidos, George Marshall, con la aprobación del presidente norteamericano Harry Truman. El plan Marshall consistía en enviar ayuda económica a Europa occidental, porque era la Europa capitalista, la zona occidental, para apoyar en su reconstrucción, ya que estaba destruida Europa por la Segunda Guerra Mundial. Esto del Plan Marshall se aplicó desde el año 1947, un par de años después de la Segunda Guerra Mundial.
Muy bien. ¿Cuál fue el objetivo de fondo del Plan Marshall? Pues al querer salvar las economías capitalistas, los gobiernos capitalistas de Europa occidental, lo que buscaba pues Estados Unidos era impedir que el comunismo avance por Europa occidental, porque ante la crisis, pues la gente se radicaliza y ve como opción pues a los comunistas, a los radicales. Cuando hay crisis, pues los radicales toman más protagonismo, si no, ve lo que ha sido el proceso electoral y el resultado del día de ayer, ¿no? De hoy, pues, hoy en la crisis, el radicalismo pues avanza. Entonces, para evitar, ¿no?, esto, Estados Unidos promovió el Plan Marshall. Llevar pues unos 12 mil millones de dólares de esa época a Europa para ayudar en su reconstrucción con la condición de que estos países pues enfrenten los movimientos comunistas que quieren llegar al poder, ¿no?, en sus respectivos países. ¿Y qué van a hacer con esa plata? Pues le van a comprar a Estados Unidos lo que necesiten para reconstruirse. Y así no habrá otro crack del 29 porque la demanda se va a mantener, ya que esa plata luego se regresaba a Estados Unidos con las compras que hacían los europeos. Muy bien, ¿ya? Ahora, pero el cartel, ¿qué es lo que nos expresa, no? Justamente, si agrandamos el cartel, ¿ya? Acá Estados Unidos se ha representado como un pulpo, y ya este pulpo lo hemos visto antes. En el siglo XIX, el pulpo más bien era Inglaterra, el imperialismo británico, ¿no?, el más grande imperialismo del siglo XIX. Ahora, el pulpo más bien es Estados Unidos, ahí vemos su bandera, con sus ojos pues de los dólares, muy bien, y podemos reconocer también qué país es este. Acá mismo está anotado, ¿no? Acá dice Francia. No necesitamos saber francés para poder traducir esto, por favor, ¿no? ¿Ya? Dice, no, Francia no será un país colonizado. ¿Por quién? Pues por los Estados Unidos. Porque, a ver, en el pasado, la misma Francia utilizó un imperialismo, pero de tipo político, militar. Los franceses habían invadido tierras en África, en Asia, pero ahora el imperialismo practicado por los Estados Unidos era un neoimperialismo, uno donde el dominio se hacía no a través de las armas, sino a través de la economía, el imperialismo pues de los dólares. Y justamente Estados Unidos llevaba pues un montón de plata, miles de millones de dólares, ofreciéndoselos pues a los países de Europa para que se reconstruyan. Este cartel, como pueden ver en la parte baja, dice, corresponde al Partido Comunista de Francia. En Francia había un partido comunista también, que no llegó al poder, pero ahí está. Y dentro de su, ¿no?, percepción, si aceptamos el plan Marshall, sería caer bajo la dependencia económica de los Estados Unidos, caer bajo, ¿no?, los tentáculos del imperialismo norteamericano. Al final, pues lo que planteó el Partido Comunista francés no fue aceptado, ¿no? Oficialmente Francia, el Estado francés, y en ese tiempo era ya la Cuarta República Francesa, aceptó pues la ayuda de Estados Unidos. Como acá dice, Francia fue uno de los que más ayuda recibió de Estados Unidos. Por eso, ¿qué respondemos en la 2? El cartel expresó el rechazo oficial de Francia al Plan Marshall. Oficialmente Francia acepta el Plan Marshall, no lo rechaza. Lo rechaza gente, ¿no?, de izquierda dentro del país que están en contra. Agradecimiento a Estados Unidos, pues no lo habrían colocado como un pulpo de esa forma, ¿no? Temor de los comunistas franceses, ¿ya? Esto no quiere decir que todos los franceses eran comunistas, ¿no?, que siempre hay un partido comunista, ¿no? El temor de los comunistas franceses a que el imperialismo norteamericano domine a Francia. Claro, es lo que expresa el cartel. Al final, pues, se aprobó el Plan Marshall en Francia. ¿Ya? Acá dice América, americanos América.
sea, les hacían recordar lo que habían dicho los mismos norteamericanos años atrás. ¿Ya? América es de los americanos, dijo el presidente James Monroe en 1823. Europa es de ustedes, no nos metemos en Europa. Ustedes no se metan en nuestro continente, América. Pero ahora Estados Unidos se está metiendo en Europa. Por eso le recuerdan, pues, América, americanos a América. Váyanse a su continente, no llévense sus dólares. Bien, ya vamos a continuar. 3. A ver, dentro de la Guerra Fría se produjo también la llamada descolonización, es decir, la lucha de las colonias por liberarse del dominio de los imperios inglés, francés, japonés, italiano, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Y dice que esas colonias van a acceder a la independencia política en el contexto de la Guerra Fría. Algunos se independizaron antes de la Guerra Fría, antes de la Segunda Guerra Mundial, pero la mayor parte se independizaron después de la Segunda Guerra, o sea, dentro de la Guerra Fría. ¿Ya? Ok. Muy bien. A ver, entonces lo que nos preguntan aquí es, dice que, a ver, vemos alternativas, pues dos de estos países se independizaron en luchas extremadamente violentas, ¿ya? Y al final consiguieron, pues, liberarse del dominio francés. Así que tenemos que buscar colonias que sean francesas. Francesas. ¿Cuáles eran estas colonias francesas? Ah, a ver, entonces aquí ya quiero utilizar este mapita. A ver, 3, la B. A ver, veamos. Los chicos dicen que es la B. Ajá. A ver. Mm, a ver. Tenemos ahí a Francia. ¿Y cómo estaba Francia, como también otras potencias, estaban debilitadas por la Segunda Guerra Mundial? En efecto, ¿no? Esto fue aprovechado por las colonias para empezar sus luchas e independizarse. Muy bien. Una de las colonias más importantes de, ya, la más importante de Asia es esta zona que llamamos Indochina. Indochina, ¿ya? Por ahí se ve Indochina, ¿ya? Por acá, Indochina. Muy bien. Entonces, en el año 46, poquito después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La guerra acabó en el 45, empezó la guerra de independencia de Indochina. ¿Está bien? Ellos van a luchar eh, contra los franceses que habían retomado el control de este lugar, de esta península. Fue una larga guerra, como puedes ver, terminó en 1954. Los franceses decían, pues, ya, este lugar es nuestro, desde tiempos, pues, de Napoleón III, en el siglo XIX, pero al final, en el año 54, los franceses fueron derrotados en la batalla de Dien Bien Phu, fueron derrotados por Ho Chi Minh. Ho Chi Minh era el líder de un movimiento independentista llamado el Viet Minh. El Viet Minh, no lo confundas con el Viet Cong. El Viet Cong es lo que va a enfrentar a los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, que será después. ¿Ya? El Viet Minh fue la fuerza, ¿ya?, política que independizó a Indochina. ¿Ya? Y acá vemos a su cabeza, pues, Ho Chi Minh, que era un líder comunista. Entonces, Francia no pudo evitar la independencia de Indochina. En la Conferencia de Ginebra de 1954, Francia tuvo que aceptar la independencia de Indochina. Y en ese mismo año, en esta conferencia, Indochina se partió en 3 países: Laos, Camboya y Vietnam. Muy bien.
¿Ya? Por supuesto, chicos, la respuesta es la B. Correcto, así es. Muy bien. Entonces, el otro caso es el de Argelia. ¿Ya? En sí hay otros casos también de independencia violenta, pero el que aparece en las alternativas, ahí está la guerra de independencia de Argelia. ¿Ya? Del 54 al 62, también una larga guerra de independencia, larga para tiempos, pues, para estos tiempos, una guerra que dure 5 años es una guerra larga, porque con la tecnología que existe, la cantidad de muertos es pues tremenda, ¿no? En una guerra de la Edad Media, la guerra de los 100 años, pues por más que duró 100 años, no tuvo la cantidad de muertos que tuvo estas guerras del siglo XX, ¿no? Francia tampoco pudo mantener controlado Argelia, ¿ya? Esta guerra fue extremadamente violenta. Francia no quería perder el control de Argelia, pero al final, pues, fueron derrotados. Ya, el Frente de Liberación Nacional de Ben Bella, ya, pues, al final tuvo la victoria. Argelia se independizó en el año 62, Ben Bella fue su primer presidente y Francia, pues, tuvo que aceptarlo. Y así Francia fue perdiendo la mayor parte de su imperio colonial. Lo mismo ocurría pues, con el imperio inglés y otros imperios. Se derrumban los imperios que se habían formado en el siglo XIX, pero nuevos imperios se formaban en la Guerra Fría. Un imperio capitalista norteamericano y podríamos hablar también de un imperio socialista, el de la Unión Soviética, porque no va a tratar a los otros países socialistas o comunistas como si fueran iguales, no, va a ejercer un dominio. Entonces a esto le han llamado, pues, el social imperialismo, le han llamado. Y se vio, pues, en varios casos, ¿no? Bien, entonces la clave que damos es la B, Indochina y Argelia. Bien, en la siguiente, consecuencia de la independencia de la India en 1947. Sabemos que la India se independizó en ese año, después de varios años de lucha, de una lucha dirigida por el Mahatma Gandhi. Así es. Recordamos a Gandhi, el líder de esta independencia. Esta fue una independencia promovida por la burguesía de la India, organizada a través del Partido del Congreso. Y el método, esto fue pregunta de San Marcos, el método que utilizó Gandhi fue la desobediencia civil. Que la población pues desobedezca a las autoridades eh, que dominan al país, ¿no? Inglesas o aquellos hindúes pues que sirven a los imperialistas. Buscó Gandhi una independencia sin violencia. Inglaterra terminó aceptando la independencia. Pero eh, dentro de la India también había una liga musulmana, una fuerza política que buscaba que los musulmanes tengan un estado propio. La India es un país muy grande, muy poblado, la gran mayoría son hindúes, o sea, profesan la religión del hinduismo, pero también existen varios millones dentro de la India que profesaban pues la religión del Islam, musulmanes. Entonces esos musulmanes, esa liga musulmana buscaba que la India sea partida para que los musulmanes tengan un país propio, donde no sean minoría frente a los hindúes. Entonces Inglaterra aceptó esto, ¿ya? En el año 47, cuando se dio la independencia, pues se separó a Pakistán de la India. Se separó Pakistán de la India. Como vemos en el mapa, Pakistán, ahí está, Pakistán abarca estos territorios de color anaranjado, dos zonas, Pakistán occidental y Pakistán oriental. ¿Ya? Pakistán oriental con los años se separó, se independizó de Pakistán y le llamamos Bangladesh actualmente. Entonces, como ya no hay Pakistán oriental, a Pakistán occidental le llamamos simplemente Pakistán.
actualmente. Muy bien, mientras los pakistaníes, que son musulmanes, celebraron doble la independencia frente a Inglaterra y el tener un estado propio, los hindúes celebraron la independencia, pero pues se opusieron a la partición del país. Después que Gandhi fue asesinado, pues la India y Pakistán tuvieron dos guerras, ¿ya? Dos guerras, ya que la India se opuso a la separación de Pakistán. Y también, hasta el día de hoy, estos países pues no se llevan porque tienen un territorio en disputa hasta el día de hoy, Cachemira, que está en la zona norte. Bien, entonces, una consecuencia de la independencia de la India, ya la clave que vamos a dar, a ver qué marcamos, a ver, la C. Ya, la D. A ver, en la D dice Afganistán, ¿ya? Ese no, ¿ah? Es Pakistán. Claro, se parecen, ¿no? Todos terminan en Stan, los países que están en esta zona. Claro, pero ya es Pakistán. Por lo tanto, la respuesta es la C. La C. Muy bien, la independencia trajo consigo el nacimiento, pues, de Pakistán, de la India y de Pakistán como estados independientes. Ok, sigamos. A ver, en el siguiente gráfico se observa, ahí está el gráfico. A ver, hay que recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, desde 1948, pues vemos dos alemanes, dos alemanes. La República Democrática Alemana, que es la Alemania que está en la zona oriental de Europa, la RDA, que era socialista, aliada o dependiente de la Unión Soviética. Y la otra era la República Federal Alemana, que está en la zona occidental, ¿ya? La RFA, que era de economía capitalista y aliada, estaba en la OTAN también, aliada de los Estados Unidos de América. Muy bien, ¿qué ocurre? Que, a ver, entonces los alemanes de la RDA, ya, que no estaban de acuerdo con el comunismo que se había instalado en ese país, pues migraban a la otra Alemania, a la capitalista. Y los de la Alemania capitalista, que estaban en contra del capitalismo, pues podían migrar a la otra Alemania. Muy bien, pero como vemos en la gráfica, ¿qué ocurría? Que los que más migraban de un lugar a otro eran los alemanes que estaban en la República Democrática, en la Alemania socialista o comunista. Más migraban al otro lado. Por eso fue necesario cortar esa fuga de alemanes de la República Democrática Alemana, porque eso es mala propaganda para la Unión Soviética, para los comunistas. Mala propaganda. A ver, chicos, ya, muy bien, así es, correcto. Carla, bien, Kevin Giles. En efecto, esa es la respuesta. ¿Ya? Muy bien, ¿cómo evitar ese paso? Pues haciendo que la frontera ahora sea una frontera, pues, que no se pueda cruzar, que sea difícil abandonar, pues, un Estado socialista. Y hasta el día de hoy no es fácil abandonar un país socialista porque esto no le conviene, ¿no? A la imagen del gobierno de ese lugar. Ahora, un lugar por donde fácilmente podían pasar de un lugar a otro era Berlín. La ciudad de Berlín, la parte oriental de la ciudad era socialista y la parte occidental era capitalista, en la misma ciudad. Entonces, para evitar el paso de alemanes, de berlineses de la zona oriental a la zona occidental, es que se va a construir, ya, en 1961, el muro de Berlín. ¿Ya? El muro de Berlín. Entonces se construyó este muro que con el tiempo va a todo un complejo para evitar ese paso de gente. ¿Ya? Entonces esto lo construyó la República Democrática a pedido de la Unión Soviética, allá en el 61, el muro de Berlín. Los capitalistas no lo podrían destruir porque
Ya, esto está dentro de la zona socialista, dentro de la zona, y no es un muro, ¿no? Hay un par de muros ahí. Muy bien. Entonces, de esa manera, con el muro y con una vigilancia de tropas con orden de matar, pues mira cómo cae la migración de gente, ¿ya? Antes eran muchos, ahora pues muy pocos, los afortunados que lograron de alguna manera por el cielo o bajo tierra pasar el muro, lograron llegar. Así que el muro de Berlín detuvo esa migración. Ah, pero después, ¿qué ocurre? 1980 y tantos, cerca del 90, el 89, porque ahora sí, un montón pueden salir de la RDA a la RCA. ¿Qué habrá pasado en 1989, muchachos? ¿Qué pasó? Pues los berlineses destruyeron el muro de Berlín, lo que los separaba. Y así pudieron cruzar nuevamente al otro lado. ¿Ya? La caída del muro de Berlín representó la caída de la Guerra Fría. Fue algo simbólico. Entonces la clave que damos es el muro de Berlín. Bien, en la siguiente, a ver qué tema vamos. Nos hablan de Mao Zedong. Allá, la revolución comunista china. Sabemos que Mao Zedong y el Partido Comunista Chino que él dirigía llegaron al poder en 1949, cuando derrotaron al presidente chino Chiang Kai-shek y su partido nacionalista con el cual gobernaba China. Los nacionalistas eran defensores del capitalismo. Los comunistas, obviamente, pues, del otro sistema. Muy bien. Entonces, China se convirtió en la República Popular China, en la China comunista, tanto en lo político como en lo económico, por las reformas que hará Mao Zedong, pues, dentro de China. Muy bien, pero una revolución no es solamente tomar el poder, eso es la primera parte, ¿no? Con un político, pues, no es solo llegar a ganar la elección, ¿no? Luego hay que gobernar, ¿no? Que es la parte difícil, ¿no? Y gobernar bien. Igual, Mao Zedong va a tener, pues, que sacar a China, que era un país atrasado, económicamente no estaba a la altura, pues, de las potencias de la época, sacarle al atraso económico y convertirlo en una potencia económica. Actualmente, China es una potencia económica. Entonces, para eso Mao Zedong va a hacer reformas. Va a imitar a la Unión Soviética. La Unión Soviética, en la época de Stalin, se había desarrollado de una manera muy rápida con los planes quinquenales. Así que Mao aplicó un primer plan quinquenal, pues, en China popular, ¿ya? Con apoyo de la Unión Soviética. Bien, entonces el resultado fue relativo. ¿Ya? Muy bien. Luego de esto, hay que hacer un segundo plan, pero se murió en la Unión Soviética Stalin, llegó al poder otro personaje, Nikita Khrushchev. Khrushchev hizo cambios dentro de la Unión Soviética que no le gustaron a Mao Zedong, ¿ya? Entonces empezaba el distanciamiento entre China popular y la Unión Soviética. Los dos gigantes del comunismo comenzaban a separarse. Muy bien, Mao Zedong ve mal pues que allá en la Unión Soviética, en la era de Khrushchev, pues se haya permitido que exista propiedad privada. Con Khrushchev se había establecido dentro de la Unión Soviética algo llamado capitalismo de Estado, ¿no? Que fue lo que aquí hizo Velasco Alvarado en nuestro país y que tal vez quiere aplicarlo eh, ya, el que salió primero en esta primera vuelta. Bien, entonces para Mao Zedong eso era traición a la revolución. China no puede restablecer el capitalismo, tiene que mantenerse en la línea del socialismo o comunismo. La propiedad tiene que estar en manos, pues, del Estado.
Muy bien, pero ¿qué ocurre? Que Mao Zedong, cuando impulsó el segundo plan quinquenal, más conocido como el Gran Salto Adelante, le había ido mal, ¿ya? Salió mal este gran salto adelante, que parece que fue más bien un salto atrás. Y la responsabilidad pues era suya como cabeza, ¿no? En ese tiempo, ¿ya? Ante miles, un montón de gente que murió inclusive de hambre, ¿ya? Porque se descuidó la agricultura al tratar de promover la industria pesada. eh, Mao Zedong tuvo que dar un paso atrás en el poder y otros asumieron el liderazgo político. Muy bien, pero llegó el año 1960 y Mao Zedong quiere volver a tener el control, ¿ya? Y quiere sacar a aquellos que estaban controlando el país. Y para eso argumenta que miembros del Partido Comunista Chino se han aburguesado. Es decir, están pensando, ¿no?, en su propio bienestar y no en el bienestar general. No son comunistas, son solo de palabra, son capitalistas y quieren restaurar el capitalismo en China. Para sacarlos, Mao Zedong va a promover una revolución llamada la Revolución Cultural, que ha sido pregunta de la Universidad de San Marcos. Entonces, la pregunta es, pues, ¿cuál fue el objetivo de la Revolución Cultural? La respuesta que dio la Universidad de San Marcos es que Mao Zedong lo que persiguió con esta Revolución Cultural era evitar la restauración del capitalismo, sacando del gobierno, del partido que gobierna, a aquellos cabecillas que se habían aburguesado, que habían dejado los principios comunistas. Pero por otro lado, lo que el texto nos plantea, dice, lo que en apariencia era un intento de profundizar las metas revolucionarias del comunismo, en realidad, según el autor ¿no?, de este texto, en realidad era una cortina de humo. Solamente planteaba esto de volver al comunismo, ¿ya?, para ocultar la real intención, pues, de Mao Zedong, volver al poder, retomar, ¿no?, plenamente el control, sacando pues a esos que lo habían reemplazado por su fracaso en el gran salto adelante. ¿Está bien? Entonces, la Revolución Cultural China fue un proceso violento de limpieza, entre comillas, al interior del Partido Comunista Chino, de aquellos que se habían aburguesado. Fue impulsado por Mao Zedong, quien buscó recuperar su autoridad. ¿Sí? Esto lo habíamos planteado pues en clase anteriormente. ¿Ya? Muy bien, ahí vemos a Mao Zedong y vemos pues a jóvenes integrantes de las Guardias Rojas que llevaban pues un libro rojo que sintetizaba el pensamiento maoísta. Que serán ellos los que denuncian esos viejos políticos que se habían aburguesado, según pues planteaba Mao Zedong. Entonces, ¿qué respuesta damos en la 6? ¿Qué respuesta damos? Pues, en efecto, ya, de acuerdo, a ver, Carla, ya, Kevin Giles, en efecto, la respuesta que voy a dar es la A. ¿Ya? No la sé, así colocaron en San Marcos. Lo que pasa es que esta pregunta no es la misma que San Marcos. En el texto, lo que se está planteando es que lo de evitar restaurar el capitalismo, lo de consolidar el comunismo, era más solamente una fachada, una cortina de humo por parte de Mao Zedong, y lo que realmente buscaba él era, pues, afianzarse en el poder. ¿Ya? Muy bien. Esa es una interpretación de la revolución cultural, ¿ya? Pero en sí, la línea oficial que se sigue es que la intención de la revolución cultural por parte de Mao era pues evitar la restauración del capitalismo. Pero del texto tenemos que marcar la A del texto. Bien, en la siguiente, a ver, Revolución Cubana, muchachos. A ver, recordemos que en 1959, Fidel Castro y sus guerrilleros, pues, del movimiento 26 de julio, tomaron el poder.
lograron la caída del dictador Fulgencio Batista. Ahora, Castro estableció un régimen inicialmente de carácter nacionalista, a lo Velasco Alvarado, digamos. No comunista. De inmediato no se estableció un régimen comunista en Cuba. A ver, correcto, Carla, esa es la respuesta. Ya, ahora la marcamos para todos. Así es. Entonces, Cuba era un país nacionalista, con Fidel Castro ya en el poder. Sin embargo, este régimen nacionalista lo que hizo fue nacionalizar las empresas norteamericanas que se encontraban en Cuba. La revolución cubana se hizo en principio contra el dominio económico de Cuba por parte de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos, al ver esta ola de nacionalizaciones, pues condenó a Cuba, ¿ya? Estableció un embargo económico o un bloqueo comercial contra Cuba. Y esto le hizo daño a la economía cubana, porque antes Estados Unidos era el principal comprador del azúcar cubano, que es su principal producción, ahora no le compraba pues ni un granito de azúcar. Y los demás países capitalistas tampoco. Entonces Cuba, presionado por esto, necesitaba buscar otros países al cual venderle su azúcar, eh, poder tener relaciones comerciales con ellos, porque las puertas de los países capitalistas se les cerraban. Pero luego, en el 61, del embargo fue el 60, en el 61, Estados Unidos, ya con el presidente Kennedy, mandó a cubanos, que eran enemigos de Fidel Castro, a que derroten a Castro. A esto se le llamó el asalto a la Bahía de Cochinos, lo que al final fue un fracaso de Estados Unidos, de Kennedy. Castro y los revolucionarios resistieron, ya vencieron en la Bahía de Cochinos. Entonces, por un lado hay presión económica, por otro lado hay un ataque directo a la revolución cubana. Frente a esto, Fidel Castro, ¿qué decisión toma? Pues, declara que la revolución es de carácter comunista, marxista-leninista, dijo, ¿no? Y decidió alinearse con la Unión Soviética, ¿ya? Entonces ahí en el 61 empieza la fase comunista ya de Cuba. Ahí está, ¿no? Muy bien. Ahí está, ¿no? Se hicieron aliados con la Unión Soviética. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta que damos acá en la pregunta 7? A ver, siempre desconfíen de la A, le he dicho, ¿no? A ver, dice, ya. Entonces, Fidel Castro a, se acercó a Joseph Stalin. No, ¿ya? Porque para el año 1961, incluso ya desde el 59, Stalin estaba muerto. Stalin murió en 1953. Quien gobernaba la Unión Soviética en estos años, 50, 60, era el sucesor pues, de Stalin, este hombre que está aquí, llamado Nikita Khrushchev. Este que está abrazando pues a Fidel Castro, ¿no? ¿Ya? Y la foto pues representa, ¿no?, la alianza entre la Unión Soviética y esta nueva Cuba que se ha declarado comunista. ¿Ya? Por eso no puede ser la A. La B tampoco porque la guerra de Vietnam, la guerra Irak-Irán se produjeron posteriormente. ¿Ya? Vamos a marcar dedo. Dedo. La presión de Estados Unidos contra Cuba a través del embargo y a través del asalto a la Bahía de Cochinos. No puede ser la C tampoco, muchachos, porque Batista ya había caído antes. Ya Batista no gobernaba Cuba, ¿no? Muy bien. Uy, apurémonos. A ver, 8. Ya acá justamente nos aclaran que Stalin ya estaba muerto y Khrushchev había asumido el poder. Ya, a ver, ¿qué nos plantean? Que con este gobernante, Nikita Khrushchev, la Guerra Fría cambia.
de la fuerte tensión que existió al inicio entre Stalin y presidentes de Estados Unidos como Harry Truman, con Eisenhower después, esa tensión fuerte disminuye cuando Khrushchev asume en la Unión Soviética, porque Khrushchev va a promover esto que llamamos la coexistencia pacífica. A ver, mira, Estados Unidos. Tenemos casi el mismo poder. Yo tengo un montón de armas nucleares, tú también. Si peleamos en una tercera guerra mundial, los dos nos destruimos. Entonces, lo que tenemos que hacer para evitar la desaparición, ¿no? La aniquilación, es aprender a convivir, la coexistencia pacífica. ¿Ya? Entonces, eh, una renuncia a la tercera guerra mundial. No habrá tercera guerra mundial, es lo que están planteando, porque sería la mutua destrucción. Ya, eso no significa ninguna alianza, ni que van a ser pues amigos, sino simplemente son dos enemigos que tienen que aprender a convivir en un solo planeta. ¿Ya? Y esto se hizo evidente en la llamada crisis de los misiles, cuando en vez de enfrentarse, pues terminaron llegando a un acuerdo pacífico, Kennedy y Khrushchev. A pesar de esta coexistencia pacífica, de todas maneras, hubieron momentos de fuerte tensión que pudo haber provocado pues una tercera guerra mundial. Sin embargo, no ocurrió nada porque ¿no? Los objetivos, digamos, pues no eran los mismos. Al inicio sí querían destruirse, ¿no? Pero ahora, por el temor al arsenal nuclear que cada uno tenía, pues ya no. Muy bien. Dice, en este periodo se se levantó, se construyó en 1961, ¿qué cosa? Pues solamente por una fecha tenemos que llegar a la respuesta, qué complicado. Mejor veamos la segunda parte. Ya, en este periodo de los años 60, dice, la Guerra Fría se trasladó al continente con la crisis de los misiles del 62. Sabemos que la crisis de los misiles se dio por Cuba, porque Khrushchev había instalado en secreto, ya vamos a poner eso recordando, Khrushchev había colocado en secreto dentro de Cuba rampas, había construido rampas de lanzamiento de misiles nucleares que apuntaban a los Estados Unidos. Esto fue descubierto por Kennedy, y Kennedy ordenó pues el bloqueo naval de la isla de Cuba, y los barcos de la Unión Soviética llegaron y estuvieron frente a frente con los barcos de los Estados Unidos. ¿Ya? Un disparo y habría estallado la Tercera Guerra Mundial. Entonces se dice que es el momento más grave de toda la Guerra Fría. Pero primó la política de coexistencia pacífica. Al final, Khrushchev y Kennedy pactaron. La URSS retiró sus misiles de Cuba y Estados Unidos retiró los suyos de Turquía, su aliado. Muy bien. Correcto. La D, no, la D, no. Ya, es otra la que estamos viendo. ¿Ya? Por ahí, mapita, para no perdernos, pues Cuba, al norte están sus misiles, el bloqueo, ¿no? Con los barquitos ahí. Ok. Entonces, en este segundo espacio va América. Ah, ya, la confusión es porque hay dos Américas. Ah, y la de... Ujú. El canal de Panamá se construyó, bueno, se inauguró en 1914. 1914 inauguró el canal de Panamá. Pues esa fecha está alejada de la Guerra Fría. Además, con Panamá, pues Estados Unidos controló Panamá y ya está, ¿no? Para este tiempo 61, como vimos hace un momento, se levantó el muro de Berlín. ¿Ya? Así que marcamos la A. Muy bien, en la 9, a ver, estamos ya en una guerra fría avanzada, porque nos han puesto el año 1979. Dice que tropas soviéticas
invadieron un país. ¿Qué país? Afganistán. Y el enunciado dice que este ataque fue un grave error. Hay guerras que pueden llevarnos al colapso, como cuando Napoleón invadió Rusia, cuando Hitler invadió la Unión Soviética, ajá, o cuando pues la Unión Soviética invadió Afganistán, porque esta guerra va a terminar siendo un fracaso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, desde el año 79, tropas de la Unión Soviética empiezan la invasión de Afganistán. Gobernaba la Unión Soviética ya no Khrushchev, sino Brezhnev, como aparece en la caricatura. ¿Ya? Esa caricatura, ¿no? Ahí está Brezhnev. ¿Ya? Muy bien. Afganistán es un país, pues, limítrofe con la Unión Soviética. Un país que no era comunista, había que instalar el comunismo a la fuerza. Y ahí vemos justamente el social imperialismo que se manifiesta, ¿no?, en el gobierno de Brezhnev. Pero los afganos, que son creyentes musulmanes, resistieron a la poderosa Unión Soviética. ¿Con qué armas? ¿Con espadas, como la imagen? Pues con espadas, ya, o con sus armas obsoletas, pues no iban a poder enfrentar a un enemigo considerado una superpotencia. Ah, pero ¿quién se metió? Pues Estados Unidos. Estados Unidos le mandó armamento a los rebeldes musulmanes, a los mujahidines, a los soldados de Dios de Afganistán, así les llamaron, para que enfrenten a los soviéticos. Esto es Guerra Fría. Si una superpotencia quiere hacer algo, la otra va a buscar, pues, entorpecerle las cosas. Y así la guerra se extendió ya 10 años y la Unión Soviética no pudo terminar esta guerra. La resistencia afgana se mantuvo hasta el final. Entonces la pregunta que nos dice, que cuando la Unión Soviética invadió Afganistán, la ONU condenó la invasión. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Que era su rival. Estados Unidos hizo que la OTAN, su alianza militar, intervenga. No, la OTAN no intervino en esta guerra. Ah, Estados Unidos fue y directamente enfrentó a la Unión Soviética. No, sería la Tercera Guerra Mundial. Eso se evitó siempre. La respuesta en la 9, ¿cuál es, muchachos? Es la D. Ayudó a las guerrillas islámicas. Correcto, Kevin. Correcto, Carla. Ayudó a las guerrillas islámicas, a las guerrillas de Afganistán, que enfrentaban a las tropas soviéticas. Les mandaron armas. Y así aguantaron, pues, hasta que la Unión Soviética cayó en una crisis muy fuerte dentro de su país, económica, política, y Gorbachov años más tarde abandonó la guerra. Bien, pasamos a ver. En 1980, dice, fue elegido en Estados Unidos el presidente Reagan, ¿ya? Quien tuvo como eslogan América de vuelta. Reagan denunció a la Unión Soviética llamándola el imperio del mal, el imperio del mal, ¿no? ¿Ya? La Unión Soviética había colocado misiles SS-20 en Europa Oriental. Entonces, ¿qué hizo Reagan? Colocó misiles norteamericanos equivalentes a estos SS-20 en Europa Occidental. ¿Ya? O sea, los grandes colocaban sus misiles nucleares en Europa, en Alemania, en cada lado, para enfrentarse en la Tercera Guerra Mundial si se daba, ¿no? O sea, ahí vemos cómo la Europa de antes, ahora, pues, obedece lo que hacen pues las grandes potencias. Cosa pues que va a generar que los nacionalistas salten y digan, no, Francia no se merece esto, o Alemania, o no, cualquier otro país. Además, Reagan impulsó la llamada Guerra de las Galaxias. O sea, vamos a armar con láseres los satélites para destruir los misiles que nos mande la Unión Soviética. Voy a invertir en esto, dijo Reagan. ¿Ya? Y apoyó a los guerrilleros de Afganistán, de África, de Nicaragua. En Nicaragua se vivía una revolución en ese tiempo. Va a buscar, pues, Reagan que caiga el gobierno socialista que acababa de instalarse en Nicaragua. Por todo esto, ¿qué podemos decir? Que Reagan lo que ha hecho es que
la Guerra Fría, que fue intensa al inicio, cuando estaban vivos pues Truman, Stalin, luego se relajó con Khrushchev, ¿no? Pues ahora la Guerra Fría nuevamente se algo muy tensa. Por eso en una pregunta que hizo la Universidad de San Marcos, pues San Marcos a esto le ha llamado la Segunda Guerra Fría, a cuando se intensifica nuevamente la Guerra Fría, ¿ya? Por este hombre, Ronald Reagan, ¿ya? Y su Guerra de las Galaxias, que al final no lo hizo, no fue necesario, porque la Unión Soviética le propuso más bien eh, terminar la carrera armamentista, ¿ya? ¿Y quién fue el que justamente quiere poner fin a la carrera armamentista? Pues Mikhail Gorbachev, que en el año 85 llegó al poder en la Unión Soviética, ¿ya? Vamos a marcar de eso. En la siguiente nos preguntan por Gorbachev. Muy bien, Gorbachev ve que su país, la Unión Soviética, en estos años 80 está soportando una crisis económica. El modelo del capitalismo de Estado, que había sido, ya, hay un pequeño ruidito por allí, el modelo del capitalismo de Estado, que había sido iniciado por Nikita Khrushchev años atrás, era un modelo que había fracasado en la Unión Soviética, porque en este tiempo ellos dejaron de crecer, su economía se estancó, no había ya crecimiento económico dentro de la Unión Soviética, como para poder mantener una carrera armamentista con ese gigante que invertía tantos dólares en Estados Unidos. Gorbachev llega y al ver que había un déficit económico en el país, que había una deuda, que había una crisis económica, y esto motivaba a que muchos se decepcionen del comunismo y quieran cambios, inclusive que repúblicas que integraban la Unión Soviética vean en su separación de la Unión Soviética una opción, entonces Gorbachev llegó para hacer reformas. Entonces la pregunta 11 nos habla de la reforma de Gorbachev, ¿ya? Y como en el texto nos ponen que dice, inició una serie de reformas que básicamente buscaron reducir los gastos militares, ¿ya? Y centrar los recursos en sacar al país de la crisis económica. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar reformas económicas o medidas que tengan que ver con los cambios económicos que quiere hacer Gorbachev. A ver, entonces hay que recordar lo que Gorbachev hizo, sus reformas. La perestroika, que es la más importante, la reestructuración de la economía soviética. Había que eliminar el capitalismo de Estado, estableciendo un capitalismo neoliberal. ¿Qué significa esto? Que las empresas ya no sean controladas por el Estado, sino ahora se privaticen, sean propiedad ya privada. Esto era una renuncia en el plano económico del socialismo o comunismo. Entonces, este cambio era para salir de la crisis en que se encontraba la Unión Soviética. ¿Ya? Establecer una economía capitalista de libre mercado, pero con un gobierno todavía socialista o comunista. ¿Era posible esto? Pues se buscó, ¿no? Ya, la Glasnost era la transparencia política. Ahora se permiten partidos políticos que compitan en las elecciones, como en la política occidental. Gorbachev saca a las tropas que estaban en Afganistán, porque era mucho gasto, 10 años de guerra costosa para la Unión Soviética. Ordenó el retiro de las tropas y puso fin al apoyo económico a los países aliados. Bien, entonces, ¿qué marcamos acá? ¿Gorbachev estableció la perestroika? Sí. ¿Tiene que ver con los cambios económicos? Por supuesto. ¿Inició el capitalismo de Estado? No, el capitalismo de Estado lo inició Nikita Khrushchev años atrás, ¿no? Ya hace 25 años atrás. ¿Aceptó competir con Estados Unidos en la Guerra de Galaxias? No aceptó competir porque esto era tanto dinero a invertir que no podían hacerlo los soviéticos. La carrera armamentista la ganó Estados Unidos. ¿Ordenó la retirada de tropas de Afganistán? Sí,
porque era una manera de cortar con esos gastos y centrarse en la recuperación económica. Por eso nos quedamos con la 1 y con la 4. ¿Ya? Ahí está. Bien. A ver, sigamos. Sigamos. A ver, 12. A ver, China popular se convirtió en una gran potencia en el siglo XXI, correcto, ¿no? La China de ahora. Una de las bases de este ascenso, ¿cuál fue? A ver, nos preguntamos, ¿la China, que es un monstruo económico actualmente, ya, es la China que fundó Mao Zedong o es una China diferente? Pues mientras Mao Zedong estuvo vivo, él buscó que China se mantenga, tanto en lo político como en lo económico, comunista. Pero cuando Mao murió, en 1976, cuando se murió Mao, quien llegó al poder fue Deng Xiaoping. ¿Ya? Deng Xiaoping, ahí está este personaje. Y él lo que va a hacer es liberalizar la economía de China popular. ¿Qué significa eso? Permitir la propiedad privada, permitir el capitalismo. Entonces, la China que conocemos actualmente, que es una China con economía capitalista, no es la China que dejó Mao Zedong, sino es la China que cambió Deng Xiaoping. Acá dice que él eliminó las comunas populares que había establecido Mao Zedong y dio paso a la liberalización de la economía, estableciendo un capitalismo de Estado, permitiendo la propiedad privada. También hay propiedad estatal, claro, allá, pero hay propiedad también privada, hay grandes empresas privadas en China. Tal vez tengas un celular, pues, de una de esas. Un Estado que vigila, que obtiene un provecho también de estas empresas, pero pues permitiendo el capitalismo, ¿ya? Entonces, esta China, que tiene una economía capitalista desde la época de Deng Xiaoping, pero mantiene un gobierno comunista, porque en China hasta el día de hoy hay un solo partido que manda, el Partido Comunista Chino. Se liberalizó la economía, pero no la política. Aún no hay democracia liberal en China popular. Entonces lo que vamos a marcar aquí es dedo. Ya esta China que ha crecido tanto en los últimos años es la China que eh, cambió pues Deng Xiaoping. Bien, en la 13, a ver, cuando estamos en la Guerra Fría, hablamos de bipolaridad, dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero ¿cómo pasamos de la bipolaridad a la unipolaridad? Una sola gran potencia, a cuando se cayó la Unión Soviética. Cuando se desintegró la Unión Soviética en 1991. Abandonó el comunismo, dejó de ser una gran potencia y Estados Unidos se quedó arriba solo, como única superpotencia. Entonces pasamos de la bipolaridad a la unipolaridad. ¿Ya? Entonces cuando esto ocurre, allá en los años 90, hablamos de un nuevo orden mundial. Muy bien, ¿qué es lo que da inicio a esto? La caída de la Unión Soviética o lo mismo, la desaparición del bloque soviético. ¿Ya? Con la caída de la URSS, pues, los demás países de Europa Oriental que eran comunistas abandonan también el comunismo y se pasan al capitalismo. Actualmente en Europa, pues, los países son capitalistas, unos con más libre mercado que otros, pero son países capitalistas, ¿no? El socialismo, pues, se cayó en Europa. Aún queda, ¿no? En algunas partes de Asia, de África, de América, ¿no? Como Cuba, pero en Europa se ha caído. Muy bien, ahí está, ¿ya? Bueno, es el mapita de la desintegración de la Unión Soviética, así que marcamos la C. Apurémonos, 14. En el año 91 se produjo la Guerra del Golfo Pérsico. ¿Cómo empezó esto? Pues lo que pasa es que Irak, gobernado por Saddam Hussein, estaba debilitado por una larga guerra que había tenido contra Irán. Entonces, para recuperarse, lo que hizo fue invadir Kuwait. ¿Ya? Kuwait es un pequeño país que está al sur de Irak, que tiene mucho petróleo. Irak invade Kuwait.
pero Estados Unidos condena esto, la ONU, así que esto desata la guerra del Golfo Pérsico. Por eso vamos a marcar la A. Al final, pues, los iraquíes son derrotados, Kuwait se libera y Estados Unidos con la ONU ejercen un control económico sobre Irak. ¿Ya? Por acá nos han puesto en la última pregunta un cuadrito sobre el presupuesto militar para hasta el 2009. Ya, está bien, está ahí, es historia, ¿no? Lo demás ya es actualidad. Muy bien, ¿qué nos dicen? Miren, comparen los gastos de Estados Unidos en lo militar. ¿Ya? Los gastos en miles de millones de dólares. Si comparas, pues, a Estados Unidos, 2009, 615 miles de millones de dólares, con lo que gasta China para cuestiones militares, 57, o Rusia 41, Francia 47, qué gran diferencia, ¿no? Entre el gasto militar de Estados Unidos en lo militar. Ya, pues Estados Unidos sigue siendo la primera fuerza militar del mundo, todo lo que invierte. ¿Y por qué invierte? Porque ve que hay rivales que se están acercando, ¿no? Rusia, que se ha recuperado con Putin, China, ¿no? Que ha crecido enormemente, los europeos que formaron, ¿no? La Unión Europea, o la recuperación de Japón, etcétera. Entonces es necesario ya hacer este gran gasto militar para mantener la hegemonía, porque hasta ahora Estados Unidos es la potencia hegemónica. Todavía China no le ha superado. Algunos dirán, en lo económico ya lo superó. Ya, pero no todo es económico, ¿no? No todo es economía. Tiene que superarlo también en cuestiones políticas y militares. Y China está por debajo en lo militar de los Estados Unidos. Bueno, muchachos, entonces vamos a terminar esto aquí. Ya es tarde. Ya no nos vamos a ver por la próxima semana en un ciclo de repaso. Ojalá continuemos en un ciclo semestral. Se va a abrir un ciclo semestral la próxima semana. Así que, chicos, los invitamos a que continúen con nosotros en el ciclo semestral. ¿Ya? Así es. Donde haremos teoría y práctica. Y si no